Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos en familia de Dios. En familia de Dios. Hermanos lindos y hermanas lindas, estuve en el segundo servicio anhelando que Dios me permitiera estar en el tercero con todo mi amor y gratitud, rogándole a Él que me permita predicar lo que el Señor me dio. Voy a estar contándoles que recibí esta prédica en una madrugada, ya hace algún tiempo, y el Señor me hizo notar algo. ¿Cuánta gente seguramente en 3 días más, el 24 de diciembre, va a decirse unos a otros, Feliz Navidad? La mayoría de la gente en el mundo entero lo hace agradecidos por la vida, por la familia, por los que ha confiado el Señor unos a otros. El intercambio de regalos, algunos pueden hacerlo, otros el amor es más que suficiente y si pueden dar, que den los regalos. Pero lo más valioso, quizás el mundo lo olvida. ¿Por qué celebramos la Navidad? Y la iglesia no debe olvidar jamás que el día más importante en toda la historia de la humanidad fue cuando Dios descendió del cielo para tomar cuerpo de hombre. Para hacerse hombre es que Él descendió del cielo. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Para que cuando creciera el bebé nacido en Belén, engendrado en Nazaret, por cierto, por el Espíritu Santo que vino sobre María, pudiera esa belleza de realidad, al ir creciendo, Dios encarnado, los pudiera representar. Porque todos estábamos bajo la condenación del pecado original de nuestros padres ancestrales, Adán y Eva, más nuestros propios pecados. Por ello es tan precioso el día de Navidad, entender que si Él no se hace un bebito, primero un cigoto, un embrión en el vientre de María, y luego un feto, y después un bebé que nace en Belén, y después crece como un jovencito, un muchachito, y luego crece hasta ser un varón de 33 años, para dar su vida por nosotros en la cruz. No tendríamos esperanza de salvación ni de vida eterna, porque solo en Él hay salvación y perdón de pecados. Entonces yo recibí en esa noche bendita, esa madrugada bendita, de parte del Señor: hijo, la gente celebra mi natividad. Solo interpreto tus palabras, Señor, con mis palabras. Pero celebran su salvación. Celebran su perdón. ¿O no se dan cuenta que a eso vine? Los regalos de los Reyes Magos inspiran a dar regalos entre nosotros. Pero yo no vine a eso. Vine a darles salvación y vida eterna. Y esto lo olvidan algunos, porque no lo saben, o no lo comprenden, o no lo tienen en cuenta en el momento en que tienen la oportunidad de decir: Feliz Navidad, porque tú me salvaste. Jesús, sin ti, mi destino sería el infierno. Pero al creer en ti, perdonaste mis pecados y me diste la vida eterna.
Cuando yo estuve viendo en mi alma, en mi mente, esa madrugada, entendí que muchos no han entendido que si Él no viene a la tierra, aún estaríamos condenados al infierno. Pero como Él vino a la tierra, cuando sea que vino a la tierra, el día, la hora, la fecha, nosotros fuimos perdonados. Y sus brazos siguen abiertos, aguardando que otros también sean perdonados. Todo nació ahí, en esa visión que Dios me permitió en esa madrugada, sintiendo la grandeza de su amor. Por eso esta prédica le he dado en 2 ocasiones anteriores y esta mañana también, en el segundo servicio. Y le he intitulado La historia más bella jamás contada. No existe una historia más bella que decir que Dios se hizo hombre. Y esa es la historia más bella. Y nadie superará jamás esa historia que Dios encarnó, porque una vez lo hizo y nada más. Una vez y para siempre, dice el texto sagrado en Hebreos. No hay más salvación. No hay más salvadores, entre comillas. No hay religión. No hay metodología de espiritualidad o de sacrificios que salve a nadie, sino Jesucristo, el único Salvador del mundo. Voy a comenzar entonces por contarles una historia que ya muchos conocen, pero es lindo recordarla. El profeta Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, porque ahí nos cuenta el profeta Isaías cómo él escribiendo, a lo mejor ni siquiera creía, pero obediente al Espíritu Santo escribió. ¿Y qué escribió? Veamos, Isaías 7:14, primero. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Él era hombre de Dios, un solo Dios verdadero. Y ahora está escribiendo Emmanuel, que significa en hebreo Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará un hijo, dará un hijo. Dios con nosotros. El profeta era hombre, falible, imperfecto, pero se dejaba usar por el Espíritu Santo. Y cuando escribe esto, asombra su alma. Pero no se queda ahí, sino que también agrega en Isaías 9:6 estas palabras. Porque un niño nos es nacido. Noten, un niño de carne, hueso y sangre nos es nacido. Hijo nos es dado. Dios dio a su Hijo unigénito. Ahí está el hombre y está Dios. Y el principado sobre su hombro, el dominio que tendrá sobre sí mismo, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Ja! Hermanos lindos, yo puedo imaginarme al profeta. ¿Estás dictándome que Dios se hará hombre? 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Hermanos lindos, y más tarde el mismo Isaías recibe Isaías capítulo 53, que sería Él herido por nuestros pecados, que sería Él muerto en la cruz para perdonarnos. Él mismo está escribiendo el destino del niño que concebirá una virgen. Y entiende todo lo que está sucediendo
en el corazón de Dios cuando le dicta esas palabras. Pero pasan los años y pasan los siglos y pareciera que aquello que Isaías hizo no lo vio, porque murió. Igual que todos moriremos un día, Isaías también murió. Pero lo que no entendieron del libro de Isaías, los demás practicantes de la fe mosaica, de la fe judía, es que había sido prometido desde el libro de Génesis, a través de Moisés escribiendo la escritura en el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia son escritos de Moisés. Había dicho: Adán, pecaste. Sí. Eva, pecaste. Sí. Ahí estaba la serpiente antigua, como le llama el diablo el Apocalipsis, Satanás. ¿Qué esperanza había? Aquel hombre y aquella mujer hablaban con Dios. Eran imagen y semejanza de Dios como hombres perfectos. No habían pecado en ellos. Podían estar cerca del santo, santo, santo. Pero el pecado les hizo ser expulsados del huerto del Edén. Entonces, en un momento dentro del texto sagrado del primer libro, en el capítulo 3, Dios había prometido a Jesucristo. No conoce nombre, pero oigamos, y también había prometido que había una virgen, una mujer excepcional, única, elegida por Dios para ser, donde Él pusiera a su hijo, María. Y entonces el diablo, oyendo a Dios mismo en el huerto del Edén, Adán y Eva, dijo estas palabras. Génesis 3:15. Satanás agregó: y pondré enemistad entre tú y la mujer. Noten, la mujer. Desde entonces, sin que participara hombre, se está hablando de una mujer a la que Dios engendraría con su propio hijo. Y entre tu simiente, que es todo pecador, que sigue pecando, maldiciendo, matando, robando, destruyendo, la simiente del diablo, a la cual pertenecíamos. Y su simiente de la mujer sería Jesucristo. Y la simiente de la mujer, Jesucristo, nos haría por medio del Espíritu de Cristo, entrando a nosotros, ser la simiente de Jesús en esta tierra. La simiente de Dios, los hijos de Dios en esta tierra. Noten, el diablo está oyendo. Jesús, te herirá en la cabeza, te aplastará. No podrás contra la simiente santa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo Jesucristo. Y tú, ese aplauso es digno. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es eso? Él va a sufrir como nadie. Él va a tener la peor experiencia que Dios puede tener. Lo haría pecador. Lo haría recibir nuestros pecados. Pero después de morir en lugar nuestro, lo levantaría. Entonces, para Dios, la herida en el calcañar significa algo que no podía hacer más el diablo que lo que le permitiría. Por eso resucitó al tercer día, diciendo que todos los que en Él creemos hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Pasaron los años,
Pasaron los siglos. Isaías ya estaba en el seno de Abraham, es decir, su alma en el seno de Abraham, cuando el apóstol Pablo recibe del Espíritu Santo cuándo sería y cómo habría acontecido lo que él ya sabía. Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, de la promesa divina de Génesis 3:15, de la promesa de la Virgen que concebiría, del Dios que sería todo lo que dice Isaías. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Noten, envió a su Hijo. No envió a medio hijo, envió a su Hijo completo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo la ley significa que de nuevo él tendría que vivir la ley de Moisés dictada por Dios para que el hombre entendiera que por ley nadie se salva. Entonces, el que nacería de mujer de nuevo, si en Génesis 3:15 no habla de mujer, aquí tampoco. No habla de María, perdón, por nombre propio, aquí tampoco. Nacido de mujer. ¿Quién es esa? María. De nuevo la tenemos ante nosotros para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Porque no podíamos cumplirlas, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pueden ver desde el comienzo de este texto que fuimos por parte de Dios elegidos para recibir la adopción de hijos antes de la fundación del mundo. Ahora escuche lo que dice el versículo siguiente. Y por cuanto sois hijos, levánteme la mano el que es hijo de Dios o hija de Dios. Ahora vean lo que agrega. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Usted recibió el espíritu de su Hijo, el espíritu de Cristo. Así que ya no eres esclavo de Satanás, del mundo, de la carne, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. El cielo, la vida eterna, la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, todo es herencia. Ya la tiene. Ninguna herencia se gana, solo se recibe. Ya la tiene. Cuando usted lee eso, ve el valor de Cristo. Si Cristo no hace el venir a la humillación de hombre, siendo Dios, y morir por nosotros en la cruz, no tendríamos nada más que el infierno. Por el pecado de nuestros padres ancestrales y nuestros propios pecados. Así es que ya vemos que María apareció otra vez y de nuevo sin nombre. Pero algunas de las secuencias históricas que estoy contando previas a la encarnación de Cristo son muy importantes de comprender para que podamos darnos cuenta de algo milagroso. ¿Sabían ustedes que antes de que Jesús viniera a la tierra, entonces había planeado miles de años antes, no tenemos distingo de fechas de siglos, que el Padre, Dios, en la misma esencia que el Hijo, el Verbo, con la misma esencia del Espíritu Santo, Dios en tres personas, ya habían planeado que encarnaría Dios haciéndose hombre. Esto es muy importante, porque Dios no improvisa nada. Si el pecado de Adán y Eva fue horrible y pudieron haberlo evitado, sí, pero no lo evitaron. Entonces Dios decidió mandar a Jesús. No. Dios sabía que habría de enviar a su Hijo antes de que cometiera pecado Adán y Eva.
Ese es su Dios. Vaya comprendiendo la dimensión que tiene el único Dios verdadero. No nuestra mente lo puede captar del todo porque somos limitados. Pero voy a probarles que esto que es impresionante para mí, antes de la fundación del mundo, puedo imaginarme, solo imagino según la Escritura. Aquí está el Padre, Espíritu. Aquí está el Hijo, Espíritu. El verbo es Espíritu todavía. Y aquí está el Espíritu Santo. Y el Hijo, que es el verbo, que es Cristo, dice, yo voy a encarnar. Me voy a rebajar a lo sumo. Yo voy a ser hombre, representando a cada uno por nombre. Y yo moriré en la cruz por sus pecados. Y yo sé que tú me levantarás, porque nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente por amor a la humanidad que en mí confía. Y esto está escrito por Pedro. Es decir, escrito está que de acuerdo con la historia sagrada, Jesús ya sabía, antes de que viniera a la tierra, que sería hombre. Primera de Pedro 1:18. Adelante. Sabiendo, le están hablando, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Lo que el mundo ofrece: dinero, logros, éxitos, triunfos, placeres, deleites, borracheras y más. Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Todos nacemos en pecado. También nuestros padres nacieron en pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no la recibiste con cosas corruptibles, como oro o como plata. No, sino con la sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz del Calvario. Como un cordero, como sacrificaban a los corderos, sin mancha y sin contaminación. Nunca cometió pecado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Lo están leyendo. No existía el mundo, solo Dios. Pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Hace 2025 años vino Dios a la tierra. Y en el versículo 21 dice, y mediante el cual, es decir, Jesucristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, sí, al tercer día, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí hay un punto clave para su vida. En la India hay 1 millón de dioses. Solo en la India. 1 millón de dioses con D minúscula. Hermanos lindos, la gente me habla de Dios, me cuenta de Dios y de Dios. ¿Qué Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál? Y aquí está donde usted y yo nos sentimos tan agradecidos. Porque ¿saben algo? El único Dios verdadero, el Padre eterno, solo puede ser conocido a través del Hijo, que vino a la tierra en forma de hombre. Y es Jesucristo quien revela al Padre. Y si Jesucristo no viene al corazón del hombre, aman a dioses que no lo son, porque hay un solo Dios verdadero.
Y esto, mi hermano lindo, golpea a la humanidad. Golpea. Hay religiones, hay varias formas de adoración, a saber a quién. No quiero ofender a nadie. Pero Dios es uno. Los demás no son dioses. Entonces, voy a mostrarles cómo Jesús añadió a todo su perdón y salvación y la vida eterna, el que conociéramos al único Dios verdadero. Y esto, hermana linda y hermanos lindos, es muy importante. Porque si alguien me habla de Dios, me gustaría saber si me habla del mismo Dios en el que he creído, porque Jesucristo me lo reveló. Mateo 11:27. Todas las cosas, dice nuestro divino Salvador, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermana linda y hermano lindo, usted sí conoce al verdadero Dios, porque el Hijo está en su corazón. Es maravilloso ver cómo la encarnación de nuestro Salvador proveyó de todo al hombre, de todo, solo por creer en el único Salvador del mundo. Por eso es necesario que todos entendiéramos que al dejar su trono voluntariamente, se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre. Dice Filipenses 2:5 al 11, al 9, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recomienda humildad, recomienda santidad, recomienda pureza, recomienda bondad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, yo estoy aquí bien, estoy en el cielo. No, nada. Sino que se despojó a sí mismo de su deidad, de su divinidad, de su poder. Todo cuanto fue creado en la tierra, en el universo, todo fue hecho por Él. Y sin Él nada de lo que fue hecho. Simple. Se despojó a sí mismo. Y se hizo hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Pueden imaginar algo hermoso? Cómo Dios, estando en un pesebre, en un establo, en carne de un bebecito envuelto en pañales. A mí me envolvieron en pañales y a usted también, pero a Jesús también. Oh Señor, no tenemos palabras para agradecerte lo que hiciste por nosotros hasta la muerte de cruz. Vamos al segundo punto. La agonía extrema que experimentó en el Getsemaní nuestro Señor divino y Salvador Jesucristo, antes de padecer como ningún hombre hasta morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero resucitó al tercer día. Y la agonía está revelada en Mateo 26 y en Lucas, que ya veremos. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Esto es Jueves Santo, saliendo del aposento alto. Llegó al monte de los Olivos, al lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro, como a un tiro de piedra,
dice la Escritura. O sea, se alejó de ellos como a un tiro de piedra, es decir, a donde llega una piedra. Y tomando a Pedro y a los dos hijos, Santiago, de Zebedeo, Santiago y Juan, que son los hijos del trueno, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Usted ha estado triste, hermano lindo, alguna vez? Angustiada, mi hermana linda, alguna vez. Le aseguro que su angustia y su tristeza no se comparan al texto en gran manera extrema. Así comenzó a sentirse. Y agrega, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dios no les permitió interceder. Dios no dejó que los apóstoles dijeran, Señor, no pudieron hacerlo. Porque Jesús tenía que cumplir una misión que el Padre no cambiaría. Él sería el Salvador suyo, el Salvador de la humanidad. Por eso no pudieron orar. No tenían capacidad para hacerlo. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras que Lucas añade en el versículo 22, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El creador de los ángeles fue Jesucristo, fue el Verbo, fue el Cristo eterno. Millones de ángeles fueron creados por Él en un instante. Antes de que nada existiera, existieron los ángeles. Y Dios le manda uno. Una criatura que Él había creado para fortalecerle. El Padre le envía. No dice el texto que le dijo. No nos revela el misterio de Dios que le dijo. Pero le fortalecía, le animaba, le ayudaba a nuestro Señor. Pero el texto que sigue es impresionante. Pueden verlo. Y estando en agonía, sí, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La ciencia médica, mis hermanos lindos, mis hermanas lindas, aquí hay un doctor, ha visto casos de gente en extremo angustiada, al extremo sumo, que de sus frentes, de sus poros, le sale sangre mezclada con sudor. Se llama hematohidrosis.
Y Jesús estaba con gotas de sangre extremando su sufrimiento agónico. Piense por un momento, ¿qué era esa copa? Padre, 3 veces te he dicho que si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Algunos piensan que era la cruz. No, mis hermanos lindos, miles fueron crucificados, miles, y murieron en una cruz. No, Él moriría en una cruz. ¿Qué era la copa? Él había hablado de la copa. El que no comiere de mi carne espiritualmente y bebiere de mi sangre, no tendrá parte conmigo. ¿Saben qué era esa copa? La inmundicia de nuestros pecados que vendrían sobre Él, al que nunca había cometido pecado, en cuerpo de hombre, siendo Dios. A beber la copa. No conozco el pecado, Padre. No sé qué es eso. Y si a usted y a mí nos duele cuando hacemos algo que no debimos y nos lastima, piense en el Santo de los santos, encarnado en cuerpo de hombre, que había visto injusticias, iras, maldades, adulterios, fornicaciones, toda la maldad del hombre, asesinatos, caerían en Él, solo para representarnos como hombre, que era 100% hombre, pero siendo 100% Dios, podía perdonarnos todos esos pecados que caerían sobre Él. Ahora no había más angustia, porque el Padre había mostrado que no había cambio. Cede y aquí estoy, Señor. Pedro, Jacobo, Santiago y Juan ya vienen por mí. Ya es hora. Y se entregó. La copa del pecado era la ira de Dios que estaba en Él. El pecado es aborrecible para Dios. Dios aborrece el pecado. Él es santo, santo, santo. Y su Hijo es pecado. Pecado. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado no es conmigo. Y la ira que debería de caer sobre cada hombre, sobre cada mujer, está sobre ti. Esa es la interpretación. Nada más. Y cuando usted entiende que Él sufrió como nadie, el mismo universo se fue oscureciendo. Era la plena luz del día, eran las 12 del día, y aquel que sostenía toda la creación, parecía que la creación decía, está muriendo el que nos creó, la luz del sol, los astros, el universo. La tierra tembló y Él murió. El lugar suyo y el lugar mío. A eso había venido a la tierra. Por eso sus últimas palabras fueron: consumado es. El último pecado entró en Él. Todos los pecados que los hombres cometemos, todos los conoció. Y dijo:
en tus manos encomiendo mi espíritu. Misión satisfecha. Pero no quedó muerto más que solamente por 3 días. A mí nadie me quita la vida, les dijo a sus apóstoles, sino que yo la doy por mí mismo y la vuelvo a tomar. Él se había entregado voluntariamente por nosotros y había dejado el oprobio, los azotes, los latigazos, los golpes en la cara, lo desfiguraron, le hicieron daño, cual ningún hombre ha sufrido. Por usted y por mí. José de Arimatea, Nicodemo, lo llevaron a su tumba de José de Arimatea que nadie había usado. Y ahí lo pusieron. Pero al tercer día resucitó. Y está vivo desde entonces hasta hoy. Te adoro Jesús. Por eso dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No adorne eso. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ese fue el precio de su salvación, mi hermano lindo. Fue el precio de su salvación, hermana linda. Su enorme sacrificio nos quitó la ira que Dios tenía sobre nosotros. Mira el mundo. Todo lo que pasa en el mundo no es ajeno a lo que Dios está permitiendo. Los hombres son depravados, son degenerados. Los niños sufren por parte de los viejos, de los adultos. Quien debía de protegerlos, algunos corazones están depravados y los dañan. Ira habrá sobre ellos, a menos que se arrepientan y reciban a Cristo en el corazón. La ira de Dios se aproxima. Juicio de fuego vendrá a la tierra. La gran tribulación comenzará en breve. Pero ¿saben algo? Antes de que venga la gran tribulación, Él vendrá por nosotros a las nubes y nos levantará. La ira de Dios desaparece en Romanos 5:1. Justificados. Usted está justificada. Usted está justificado. Justificado. No a medias. Justificado. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Quién lo hizo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay ira. ¿Quiere verlo? Mire lo que sucede en Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira que se aproxima a la humanidad, a este mundo. Nos sacará. Y llegamos al tercer punto. Llegamos al sublime motivo y a la bendita razón del por qué estamos hoy celebrando la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que sea el día en que Él vino a este mundo. Tanta tontera de que el 25 sí, que el 25 no. Nadie sabe el día, la hora exacta. Algunos creemos que fue cuando Él quiso venir. Lo que importa es que vino. ¿Quién dice amén? Eso es lo que importa. Es lo que celebramos. No la fecha. Celebramos tu encarnación, divino Jesús. El ángel Gabriel aparecerá a María, en breve lo veremos. Pero José era su esposo.
estaba desposada con él, pero no la había tocado como mujercita, no. La había guardado porque el matrimonio judío es primero un desposorio y después el casamiento formal. Y él estaba con duda. José, María es tan pulcra, tan santa, tan virtuosa y está encinta. Yo no puedo casarme con ella. Además, es adulterio porque ya es mi esposa. La van a matar a pedradas, según la ley de Moisés. Entonces el ángel Gabriel, no dice el nombre del ángel, pero asumimos que es Gabriel porque es el que va a aparecerle a María, le apareció a María antes. Mire Mateo 1:21 en adelante. Y dará a luz un hijo, le dice el ángel, y amarás José, tú José, su nombre. Tú eres el papá putativo, el papá que Dios encomendó. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta que tú has leído, cuando dijo Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es que el ángel le habló en sueños y José comprendió el papel que Dios le había asignado. Yo, cuidar de tu hijo. Yo, me escogiste antes de la fundación del mundo a mí para que cuide de tu hijo. Dios. Eso fue lo que él comprendió. Y José se casó con María. Hermanos, los elegidos de Dios no son improvisados. Los elegidos de Dios son escogidos por Él, el omnisapiente, el sabio Dios que todo lo sabe. Y sabe algo, y le digo con humildad, y usted, y usted, y usted, y usted son elegidos de Dios para ser sus hijos. Hermanos lindos, esta es la historia más bella jamás contada. Y ahora viene cuando María, la Virgen, algunas mujercitas, imagínense las solteras que están aquí. Imagínense, vos has escuchado que el Mesías vendrá de una virgen. El rabino nos dijo en la sinagoga que Dios daría a luz a través de una virgen. ¿No serás vos, mija? ¿No serás tú, chula? Nada raro. Conocían algunas la Sagrada Escritura. Entonces el texto nos dice cómo fue. Lucas 1:26 en adelante. Al 6º mes del embarazo de una mujer que estaba allá en Belén, ya lo veremos, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Estaban en Galilea, no en Belén, no, Galilea, en una aldeíta llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, era de la tribu de Judá. Y el nombre de la virgen era María, de la tribu de Judá. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, la simiente de David. Y reinará sobre la casa de Jacob, todo Israel, para siempre.
y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, la que tenía meses de embarazo. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Qué lindo. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos lindos, en este punto es muy importante entender algo que a veces nos cuesta entender por la adoración que ha habido siempre a la Virgen María por parte de la religión que ustedes conocen. Pero quiero explicarles algo. María es una mujer nacida como todos, bajo la condenación del pecado original. Por cuanto todos pecaron, reitero, todos estamos apartados, separados de la gloria de Dios. Pero ella era virtuosa, mujer como el ángel la llama, única. ¿Qué haría el Espíritu Santo? No dice la Biblia, solamente digo que el primer embarazo in vitro. ¿Qué significa el embarazo in vitro, pastor? Lo voy a explicar, aunque no soy doctor, es muy frecuente hoy. Ahí está Holger, que sí es médico. ¿Qué significa que vino el Espíritu Santo y depositó en el vientre de María al embrión, al cigoto, que Dios preparó el embrión y lo depositó en el vientre de María? ¿Qué es un embarazo in vitro entonces? En un laboratorio, bajo un microscopio, fecundan el óvulo de una mujer con un espermatozoide. Y a embrión o cigoto lo colocan en el vientre de la mamá, lo depositan en el útero materno y el embrión crece y da luz a los 9 meses. No dice el texto la manera en la que el Espíritu Santo obró. Pero hermanos lindos, mi corazón ha creído desde que entendí la verdad de que Dios vino a la tierra sin ningún pecado, ni ancestral, ni cometido. Que la única forma en que Jesús fuera como Dios encarnado en 100% hombre fue el primer embarazo in vitro en la historia de la humanidad. Pasados los siglos, la ciencia dice exactamente qué puede ser una madre, mamá, si colocan el cigoto, otro nombre para llamarle embrión. Y así podemos ver a Jesús en la dimensión divina. Podemos entender perfectamente que Él estuvo en todas las áreas, de ninguna manera, nunca contaminado por ningún pecado. Jamás. Hasta que en la cruz del Calvario Dios le hizo pecado. Ahora, esto para mí siempre ha sido de gran valor, porque he creído en que Jesús es santo, santo, santo. Y algo sucede ahora. Todo eso pasa en Nazaret.
Y la Virgen María está embarazada, ya se casó José con ella, y ahora Dios dice, muy bien, Augusto César, emperador, está en Roma. Augusto César, ordena un censo y dile a mi pueblo Israel que cada uno vaya a su lugar de origen, según la tribu. Según entiendo, hay 12 tribus, y que se empadronen. Y manda el censo, manda que se haga eso. ¿Por qué? Porque está en Nazaret, y Dios había determinado que nacería en Belén. ¿Y cómo podía moverse una mujer encinta a punto de dar a luz desde Nazaret 150 kilómetros hacia Belén, si no era con una orden del emperador? Así es que los soldados se encargan de que todos lo hagan como lo hacen. Y José hace su parte y lleva a María hacia Belén. Hermanos lindos, ¡qué soberanía! El texto de Proverbios dice que el corazón del rey, Dios lo inclina donde él quiere. Así es que le ordena a Augusto César que haga el censo. Y de ahí conocemos la historia que usted ya sabe. Pero ¿qué habría de ser en Belén? Bueno, de nuevo, otro profeta llamado Miqueas. Hermanos lindos, Miqueas, 700 años antes de Cristo, contemporáneo de Isaías. Había escrito lo que Dios le había mandado a través del Espíritu Santo. Nacerá en Belén. Pero eso no lo sabían más que los que leían Miqueas. Miren Miqueas 5:2 y asómbrense. Pero tú, Belén Efrata, quiere decir pequeña. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, en una aldeíta, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Deténgase. ¿Qué dice ahí? Que sus salidas del cielo son desde el comienzo, desde los días de la eternidad. ¿Quieren un ejemplo? El ángel de Jehová es Cristo. Es Cristo cuando aparece el ángel de Jehová en sus Biblias en el Antiguo Testamento. Y cuando ustedes oyen hablar de Melquisedec, el rey de ese lugar venciendo a Abraham, a los enemigos, ¿qué hace? Melquisedec le ofrece pan y le ofrece vino. Es Jesús. El libro de Hebreos no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre, no tiene tiempo de existencia. Es eterno. ¿Y quién es el único eterno? Jesucristo, Dios, hombre y Dios eterno. Hermanos lindos, entonces sus salidas son desde todo el tiempo. Pero dice, además Miqueas, miren qué interesante, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz. ¿Qué tiene que ver Miqueas con la Virgen concebirá un hijo? Nada. Pero el Espíritu Santo le dice, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos. ¿Va a tener hermanos? Sí. Se volverá con los hijos de Israel. No creerán en él. Como los muchos no creyeron en él, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El texto lo está diciendo. ¿Sabe cuándo creyeron los hermanos de Jesús que él era el Mesías? Cuando resucitó. Entonces la epístola de Santiago es del hermano de Jesús. Y la epístola de Judas es el hermano de Jesús. Es tan perfecta la profecía de Miqueas que asombra y termina. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Te adoramos, Jesucristo. Te adoramos.
Hey, hermanos lindos, esto es glorioso. Entonces, si volvemos al origen de la historia más bella jamás contada, nadie le podrá contar esto, porque nadie más que Jesús vivió la más bella historia. Es la historia de nuestra vida, cuando algún día el Padre dispuso, te he elegido para que seas mi hija. Y cuando nazcas, te formaré en el vientre de tu madre y daré un alma a la cual redimiré, la regeneraré, la transformaré en una nueva criatura. Y a ti, varón, te escogí antes de que el mundo fuera, para que también tuvieras el ser mi hijo a través de Jesucristo por su Espíritu, morando en ti. Nadie, nada hay en este mundo, en toda la creación, que se parezca a la historia más bella jamás contada. Dios se hizo hombre. Estando ya en Belén, hermanos lindos, no hubo lugar en el mesón. Habían recorrido por días y días 150 kilómetros. Y cuando llegan, está lleno de gente descendiente de la tribu de Judá. Llegaron antes que ellos por el embarazo de María, seguramente. No hay lugar. Y comienza una angustia en José. ¿Qué hago? Dios me encomendó al hijo de mi mujer, de mi esposa. Un alma piadosa ve su necesidad y Dios la envía. No hay lugar en el mesón ciertamente, pero ¿sabes algo? No vas a encontrar ningún lugar en Belén. Todo está lleno. Mira, atrás del patio de la posada, del mesón, tenemos la gruta donde está nuestro establo. Ahí tenemos la vaquita, el buey, tenemos la mula, tenemos algún otro animal, no sabemos cuál es. Vamos a limpiarlo y tal vez allí es el lugar indicado para que te quedes, porque ya va a dar a luz. Así es que Jesús nos está comenzando a mostrar algo. No nació en cama de diamantes, cuna de diamantes, cuna de oro. La llevaron al establo con José y en el pesebre donde los animalitos comían, pusieron heno, pusieron paja, limpiecita. Y ahí María dio a luz a Dios mismo en el cuerpecito bendito de Jesús. Y ahí lo pusieron. Qué lección más linda, Padre bueno, para la humanidad. Cómo la humildad te agrada, la sencillez te agrada. Y nos mostraste que te humillaste hasta lo sumo. ¿Quién ha nacido en un lugar como un establo? Pero tu hijo nació en un establo. Hermanos lindos, el establo estaba al fondo del mesón. Conozco Belén, he estado en algunas ocasiones. Y hay muchas grutas que son como cuevas pequeñas. En Belén he visto 3 con mis ojos. ¿Y cómo sabemos que ahí nació Jesús? Ya diré a algunos escritores antiguos que lo han afirmado. Pero voy a comenzar por lo más sencillo. Cuando Constantino el emperador se convirtió al cristianismo, ya no era Augusto César, ahora es Constantino. La mamá Helena fue tocada por Dios y se convirtió en cristiana. Y le dice a Constantino: mi hijo, yo quiero ir a conocer dónde está el monte Sinaí, dónde está la zarza, conocer dónde murió Jesucristo en la cruz del Calvario, conocer dónde nació Jesús. Así es que Helena
Se tomó la tarea, vino desde donde había venido y llegó al lugar bendito de Israel. Y cuando llegó a Belén, preguntó a los habitantes de Belén, ¿dónde nació Jesús? ¿Anda buscando el lugar de nacimiento de Jesús? Sí, ando buscando eso. Bueno, mi tatarabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo y los demás, ¿sabemos dónde nació? Hemos estado en esa cueva, en esa gruta, y lo hemos adorado, lo hemos venerado ahí donde nació. Muéstrenmela. La llevan. Ahí está la gruta de la Natividad. De generación en generación no se perdió el lugar donde Jesús nació. Y en ese lugar he estado por mucho tiempo, varias veces, recordando la gratitud de mi alma de que Él encarnó por amor a nosotros. Y así voy a contarles lo que han escrito respecto a ese tema precioso algunos de los grandes escritores de la antigüedad. Por ejemplo, Justino Mártir, en el siglo II después de Cristo, ya sabía que ahí en esa gruta estaba justamente el lugar de nacimiento de Jesús. Y lo escribió. Y Orígenes, allá en Alejandría, en el siglo III, confirmó que era así, que había nacido en esa gruta. Y esta posibilidad, que no es más que una realidad histórica, fue posteriormente respaldada por Helena, la madre del emperador Constantino, que al llegar a Belén en el siglo IV, 330 años después de Cristo, llegó Helena a Belén. Se dio cuenta que todos conocían entonces el lugar santo donde Cristo había nacido. Así es que fue exactamente ahí donde Helena le pide al emperador que le permita construir una iglesita de memoria, de conmemoración, un monumento para que Jesús sea recordado en el lugar de su nacimiento. Y levanta la primera iglesita de la Natividad. Y como era pequeña y no era como debiera de ser, algunos destrozos sufrió con el tiempo, pero más tarde, el emperador que sustituyó a Constantino y más, se llama Justiniano, decide levantar una iglesia justamente en el lugar donde Helena había colocado la piedra de la primera iglesia y ahí estaban los restos. Y levanta en la gruta la iglesia reconstruyendo la pequeña y había entonces la certeza hasta hoy de que es el lugar donde Jesús nació. Ahí operan varias denominaciones religiosas, la griega ortodoxa, la griega rusa, la etíope, la copta y más nombres de denominaciones que adoran a Jesús, incluyendo la católica. Y se van turnando en servicios cada uno, porque no les cabe ninguna duda a nadie que allí nació Jesús. Nadie lo duda, para gloria de su nombre. Hermanos lindos, ¿saben qué pasó en el año 614? Los persas invadieron Belén y quemaron las iglesias, las destruyeron, menos una, la de la Natividad. ¿Y por qué no la destruyeron, pastor? Fíjense pues, en la pared de la iglesia de la Natividad, ya por Justiniano, el emperador construida, habían 3 pinturas de los Reyes Magos: Gaspar, Baltasar y Melchor. Nombres falsos, nadie sabe cómo se llamaban, pero así le han puesto. Al ver la figura, la vestimenta, como hoy que ando con mi regalo de Navidad. Hermanos lindos, ¿saben qué dijeron los persas? No podemos destruir esta iglesia. Esas vestimentas, mira las nuestras, son como las nuestras. ¿Cómo podemos destruir esta iglesia? Y Dios la salvó por una pintura. Así es que han pasado miles de años. Y es la iglesia, el monumento, quitemos la palabra iglesia, el monumento cristiano más antiguo de la humanidad. El monumento cristiano más antiguo de la humanidad. Ahora quiero mostrarles algunas diapositivas para que vean lo que puedo mostrarles de Belén y luego mostrarles de la Natividad.
de la iglesia, por favor. Ahí está Belén, bueno, una parte de Belén. Apenas pueden ver, es una parte de la aldea de Belén. Ahí estuvo Booz sembrando el trigo. Ese es el área donde vivió Booz. Ahí estuvo David pastoreando ovejas. Y allí nació Jesucristo. Ahora les voy a... denle un aplauso al Señor. Ahora les voy a mostrar, hermanos lindos, la iglesia de la Natividad. Mírenla. Fortaleza. Justiniano dijo, esto no lo toca nadie. Y levantaron una fortaleza y la gruta está dentro de la iglesia. Aquella puertecita que ven ahí al fondo es tan pequeñita que todos tenemos que entrar así, mire, humillados ante aquel Dios eterno que se hizo hombre. Dijo Jerónimo, el escritor de la Vulgata Latina, la Biblia que en latín se usa y usaban y hasta hoy usa la Iglesia Católica, la Vulgata Latina, Jerónimo, que la pasó conforme a su capacidad del hebreo y el griego al latín, dijo, este es el lugar más sagrado de la tierra, porque aquí Dios se hizo hombre. Tenía razón, tiene razón Jerónimo. Ahora miren la puerta. Ahí está la puerta, hermanos lindos. Es una puerta tan pequeña, pero es una puerta, Señor, donde muestras que el hombre no te merece, pero tú lo haces merecerte, porque tú nos salvaste a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Ahora miren la entrada cuando ustedes entran dentro del área principal. Miren esas columnas. Justiniano, llenas de hollín, por los siglos de siglos, de siglos, de siglos, de siglos. Ahí las tienen. Al fondo es el altar mayor. Ahí ministran por turnos que la iglesia A, que la iglesia B, que la iglesia C, porque cada una tiene su turno o se pelean entre ellos. Así es como sucede. Pero al fondo, vean ahora una foto, una diapositiva más que me encanta. Miren esta. Al fondo, ahí enfrente, está el lugar tradicional donde se asegura que Jesús nació. Nadie lo sabe, pero es una tradición. Y ahí, en este lado, que ustedes ven un techo, todos los años cuando hemos ido nosotros a visitar Belén, nos reunimos en esta parte que está aquí, donde está la vela. Y pueden ver una banquita que está al lado izquierdo. Ahí está el guardián, que mira que nadie haga nada de los que pasan enfrente, de donde está la estrella de 14 puntas o picos, donde está la generación de Jesús, la genealogía de Jesús. Pero en ese lugar, cuando cantábamos Noche de Paz, siempre hemos cantado Noche de Paz ahí. 2 veces el guía me ha dicho, pastor, está llorando el guardián, es árabe, no entiende español, pero está llorando por la presencia del Señor. Hermanos lindos, hermanas lindas, voy a mostrarles la estrella de 14 picos, ahora que está enfrente, ahí está. ¿Pueden verla? Ese es un lugar que es supuesto donde Jesús nació. Pero miren la variedad de lámparas que hay, porque una es copta, la otra es etíope, la otra es griega, la otra es rusa, la otra es católica, etc. Ahí están. El lugar más sagrado de la tierra, según Jerónimo. Ahora, ¿cómo están oyendo? Noche de paz. Cambia la atmósfera. Cuando la cantamos con el corazón, el alma que adora en espíritu y en verdad, provoca que el Señor se manifieste. Y lo he vivido. Y lo he vivido en esta vida, en mi casa,
en mi hogar, en esta iglesia, por todos los años que llevamos de adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero invitarles, hermanos lindos, a que cantemos la canción más linda que jamás se ha cantado, Noche de Paz. Pueden ponerse de pie un ratito y el coro junto con Samuelito, Julito y los cantores benditos van a dirigirnos. Pero les ruego algo: el lugar que han visto existe como Dios existe, donde más de dos o donde dos o tres se congreguen por causa de mi nombre, ahí estaré. Has dicho, Padre, que tu Hijo afirmó que tu presencia santa, sagrada, se derramaría cuando te cantamos en espíritu y en verdad, como Jesús lo dijo. Esos son los adoradores que te agradan, dijo nuestro Señor. Pido a mi hermano que te adore en espíritu y en verdad, y a mi hermana que te adore en espíritu y en verdad, y cantémosla con todo nuestro corazón. Amén. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, ella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, en el campo al pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y gloria en su por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Te adoramos, Jesús. Noche de paz, noche de amor, ven que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Te adoramos, Señor. Cierre sus ojos, mi hermano lindo. Cierre sus ojos, mi hermana linda, y hable con Él. Adore. Hable con Él. Te adoramos, Jesús. Todo por amor. Lo hiciste. Te adoramos, Jesús.
Salvador nuestro, Redentor nuestro. Te adoramos, Jesús, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Te adoramos, Jesucristo, Dios eterno y encarnado. Dios que estás a la diestra del Padre con tu forma gloriosa de hombre, que aún permanece contigo para poderte ver el rostro el día en que nos lleves a tu presencia. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestro amor, recibe, Señor, nuestro corazón. Y una vez más, cantémosla, por favor, hermanos míos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, noche de paz, noche de amor, en el campo al pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en su plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Te adoramos, Jesucristo. Te adoramos, Jesucristo. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Gracias por salvarnos, por venir al mundo siendo Dios, a tomar nuestro lugar en una cruz para darnos la dicha del perdón de nuestros pecados y el poderte ver tu rostro un día cuando nos lleves contigo a la eternidad. Bendice a tu hijo, Señor. Bendice a tu hija. Oro por ellos, Padre bueno y santo, para que valoren la vida mientras tengan aliento de vida, porque tú los perdonaste, porque no hay pecado que pueda oponerse a tu sacrificio en la cruz del Calvario. Que te adoren, que te bendigan, no importa la prueba, cualquiera que sea, estás con nosotros, no nos dejarás nunca. Nunca, nunca. Y seguirás estando por siempre
al lado nuestro, no, sino dentro de nosotros, además de andar con nosotros como Dios eterno y verdadero. Te pido por mi hermano para que tú hagas el milagro que anhela en su propia vida y pueda sentir la salud, la presencia tuya en la enfermedad, cualquiera que sea. Sánalo, mi Señor. Es el templo vivo tuyo en esta tierra. Provéele de lo necesario para que nunca le falte nada y permítele vivir una vida agradándote con los que ama, con su trabajo, con sus vecinos, con toda la gente, mostrando la gracia del cristiano, mostrando la gracia de la cristiana, porque lo bueno en nosotros no es nuestro, es tuyo. Lo malo que hacemos no es tuyo, es nuestro. Pero lo bueno que hacemos es tuyo. Somos vasijas de barro para que la gloria sea tuya y no de ningún hombre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Siéntese, hermanos lindos, un momentito. Quiero agradecerles con toda mi alma que me permitan hacer la oración de fe. Si alguno de ustedes que esté acá ha sido tocado por el Espíritu Santo, es el momento de decirle al Señor: ven a mi corazón, perdona mis pecados, quiero que seas por siempre mi Salvador. Si hay alguno entre nosotros que haya venido a la iglesia todavía dudando de a dónde va su alma cuando un día muera, venga Jesús, acérquese a Él y recíbalo como su Salvador. Solo dígale que le perdone sus pecados, porque murió por usted en la cruz del Calvario. Y si hay alguien, es mi oración breve, le diré cómo se hace. Reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco, Jesús, que soy pecador. Y ahora entiendo que viniste al mundo para tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Hoy te confieso mi único y suficiente Salvador. Y reconozco que tú me das hoy el perdón de mis pecados, porque creo en ti como mi Salvador. Lávame en tu sangre derramada en esa cruz. Límpiame de toda mi maldad y entra dentro de mi corazón para vivir contigo por siempre y por la eternidad. Seré tu Hijo, Padre, por la obra de Cristo en la cruz. A partir de hoy, venga tu Espíritu sobre mí y me hagas una nueva criatura, como está escrito en tu palabra. Sé que resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre intercediendo por mí, para que hoy te reciba. Gracias por perdonarme. En tu nombre, Señor, he orado. Amén. ¿Alguien hizo la oración de fe? Levántese de su silla y venga al altar. Lo bendecimos, mi hermano lindo. Lo bendecimos con todo nuestro amor. Arrodíllese ante Dios y no ante ningún hombre. Hay alguien más. La mejor Navidad que puede pasar es la de este año.
si recibe hoy a Jesucristo en su corazón. Si ya lo recibió, ¿hay alguien más? Solo venga al frente y dé testimonio público de que hoy es un cristiano. Te agradezco tanto por este varón. Lo habías elegido antes de la fundación del mundo, para que hoy, 21 de diciembre, lo perdonaras de todo pecado y te recibiera en su corazón, siendo a partir de este día tu hijo. Bendícelo con toda bendición y muéstrale tu presencia en él. Con todo mi amor te lo pido, en tu santo nombre, Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.